Un medicamento es toda aquella sustancia que sirve para prevenir o curar enfermedades. La presentación de los medicamentos va a tener 3 principales elementos. El primero va a ser el nombre, que va a estar dividido en el químico, que va a ser la estructura, el genérico para su fácil reconocimiento y el comercial como fabricante del producto y el patentado. Va a venir sus características y existen diferentes formas farmacéuticas como los polvos, que son mezclados con agua para crear una disolución, los granulados, que son solubles en agua y se administran en personas que tienen dificultad para deglutir, también las cápsulas con una cubierta entérica que permiten soportar más tiempo los ácidos grasos. También van a estar las perlas, que van a contener líquido hasta 1000 mililitros de medicamento, los comprimidos o tabletas, que son de fácil administración, las pastillas, que son las más comunes, que son de administración vía oral, como el paracetamol o la aspirina, los supositorios, que tienen una forma cónica y se introducen por vía rectal. También vamos a tener los óvulos, que se introducen por el canal vaginal y su absorción es de tipo tópico. También las pomadas o ungüentos, que son preparados de consistencia aceitosa y aplicación de forma tópica y tienen efectos locales. También van a estar las inyecciones, que son medicamentos que tienen un vehículo acuoso y deben mantenerse estériles en todo momento, como las ampolletas o ámpulas. También están las infusiones, que son sustancias solubles obtenidas por la acción de agua caliente sobre las mismas, como el vaporub. Y también vamos a tener los efervescentes, que son los que cuando entran en contacto con agua liberan su principio activo. También están los jarabes, que son preparados líquidos a base de agua, las emulsiones, que son preparados líquidos de aspecto lechoso, los colirios, que son soluciones acuosas aplicadas en la mayoría de las ocasiones dentro de los ojos. Y finalmente vamos a tener el punto número 3, que es el vehículo o CBP. El efecto placebo es la mejoría que se obtiene por la administración de una sustancia que no tiene poder terapéutico. Es capaz de realizar cambios a nivel sistémico y para su demostración se hicieron estudios. En un ejemplo de estos, con una píldora de azúcar se hizo una prueba denominada doble ciego para probar la efectividad que tenían los medicamentos. Se llama doble ciego porque ni las personas saben lo que están tomando ni el médico lo que está administrando. Lo que se hace es que se divide la población y el medicamento se evalúa y se dieron cuenta que el medicamento, aunque fuera una píldora de azúcar, realmente tenía efectos en las personas. Sin embargo, a los que sí se les administró el medicamento es más efectivo que el placebo y con eso se verificó la eficacia de ese medicamento y el efecto placebo. Claro que esto varía dependiendo de las características del paciente y dependiendo de las características. Muchos elementos deben de ver en el efecto placebo que se tenga. Por ejemplo, el sabor amargo tiene un mayor efecto en el medicamento que un sabor dulce. El color de las pastillas también influye, como el color rojo, anaranjado o amarillo. Eso estimula a los pacientes a que haya más efecto en ellos, no como los que son azules o grises, que esos dan tranquilidad o algún tipo de alivio o sedación. También tiene que ver el tamaño de las pastillas, porque los pacientes creen que les va a hacer más efecto entre más grande sea un medicamento o entre más doloroso sea una inyección. Los efectos nocivos son lo contrario al efecto placebo. Van a ser todos aquellos eventos adversos que van a sufrir nuestros pacientes como consecuencia de expectativas negativas. Todas estas van a hacerlos creer que algo no está funcionando bien y que va a afectar su estado de salud. Todo esto depende de la comunicación que nosotros tengamos con nuestros pacientes. Lo que nosotros debemos hacer o lo que nos corresponde es no darles información a los pacientes que no entiendan o hablarles con términos médicos o hablando de radiografías o de diagnósticos que a ellos puedan preocuparlos más. Y debemos evitar que ellos pongan toda su atención en las zonas afectadas, ya que ellos pueden sentir efectos en los medicamentos que nosotros recetemos si nosotros les decimos que pueden tenerlos sin que el medicamento se los esté provocando. Ellos pueden sentirlo sin padecerlo realmente. El principio número 1 nos va a decir que lo primero que debe hacerse antes de cualquier cosa es eliminar la causa, eliminar el origen, ya sea con una cirugía o con drenaje o con cualquier otra cosa que esté originando el problema. El principio 2
nos dice que los antibióticos solamente se van a usar cuando sean realmente necesarios. Hay ciertas características como son la fiebre, adenopatías o tumefacción, y debe de tenerse bien en cuenta que no se deben usar en todos los casos. El principio número 3 nos dice que el antibiótico que se utilice debe ser el más específico para lo que se quiere eliminar. El principio número 4 nos dice que se debe recurrir a medicina basada en evidencias. El principio 5 nos dice que debe utilizarse el antibiótico de espectro más grande y más eficaz. El principio número 6 nos dice que se debe utilizar el antibiótico menos tóxico. El principio número 7 nos dice que la combinación de antibióticos no debe hacerse a menos de que sea sumamente necesario. El principio número 8 nos dice que la duración del tratamiento con el antibiótico debe tener la menor duración posible, al igual que el menor costo. El principio 9 nos dice que se debe utilizar el antibiótico más adecuado y más rentable. Y el principio número 10, el último, nos dice que se debe de utilizar siempre un antibiótico profiláctico cuando se confirme su eficacia en ciertas cirugías o en ciertos tratamientos como el cáncer o implantes dentales o cirugías de terceros molares. Y los antibióticos deben usarse por 3 o 4 días máximo sin algún signo de infección. Que nosotros lo utilicemos más tiempo no va a tener ningún beneficio adicional. La resistencia bacteriana o resistencia a los antibióticos es la capacidad que va a tener un microorganismo para resistir los efectos que tienen los antibióticos. Se produce por diversas causas, por selección natural, porque a veces mutan los genes. Lo importante aquí es que estas resistencias van a prolongar las estancias hospitalarias de nuestros pacientes. Hay diferentes resistencias, como la resistencia adquirida, que esto ocurre al azar sin presencia de antibióticos por la mutación de un gen. La forma en la que se va a crear esta resistencia es porque primero se va a bloquear el transporte del antibiótico, después se va a modificar de manera enzimática y así va a provocar la expulsión del antibiótico mediante transporte activo. Se va a modificar el sitio de acción del antibiótico y se va a producir una enzima alternativa, y pues así es como se van a empezar a crear las comunidades bacterianas. Una alergia va a ser toda aquella reacción que van a presentar nuestros pacientes después de haber ingerido un fármaco. Van a haber ciertos síntomas que van a ocurrir en la piel, como erupciones, enrojecimiento, urticarias, inflamaciones. También pueden haber síntomas respiratorios. Uno de los cuadros más graves de la alergia es el shock anafiláctico, que suele comenzar a los 30 minutos tras la toma de este medicamento y puede ser mortal. Hay diferentes tipos de alergias. El tipo 1, donde interviene la inmunoglobulina E, y esta es una respuesta inmunológica inmediata, minutos o horas después de la exposición. Se manifiesta con urticaria, con edema o con shock anafiláctico. También está el tipo 2, que es una reacción citotóxica que se da contra la membrana de las células sanguíneas. En la tipo 3, el tipo de alergia va a estar relacionado con la prolongación del medicamento y las dosis que se hayan dado. Y el último es el tipo 4, que en este tipo se refiere a todas las reacciones que van a presentarse 12 horas después de haberse tomado el medicamento. Las pseudoalergias, a diferencia de las alergias, se deben a mecanismos independientes de la inmunoglobulina E, que al igual va a liberarse histamina y mediadores de células cebadas. Algunos de sus mecanismos son el desbalance de prostaglandinas, la hiperosmolaridad, y los fármacos que se dan más frecuentemente son los medios de contraste, el ácido acetilsalicílico, los AINES y los relajantes musculares. También la vancomicina y el ciprofloxacino. Se llama intolerancia a los medicamentos cuando nosotros tenemos una reacción alérgica a 3 o más medicamentos con principios activos que no se relacionan. Hay algunos factores que pueden influenciar a esto, como son el aumento de la edad, el aumento de exposición a fármacos, porque los pacientes a veces se automedican y pues esto es más común en las mujeres,
y pues sí hay muchas reacciones adversas a los fármacos. Este síndrome es uno de los más graves. Se presenta una semana después de que se administra el fármaco. Es una reacción que provoca la muerte celular en la epidermis y también causa un proceso de hipersensibilidad que se ve afectada la piel y las mucosas. Normalmente la reacción se debe a la administración de vacunas o de antibióticos. Este síndrome es una encefalopatía muy aguda que se conoce por la infiltración grasa del hígado y se desconoce realmente la causa. Se relaciona nada más con el virus de la gripe A y B y la varicela. Si se administra aspirina, el riesgo aumenta 35 veces, ya que aumenta la función de la mitocondria y altera el metabolismo de los ácidos grasos. Este síndrome no es nada usual y de igual manera se desconoce su causa, pero está relacionado con infecciones virales y con vacunas. Lo que ocurre en este síndrome es que hay desmineralización nerviosa que altera la capacidad de la transmisión venosa y hay por ende debilitación muscular, mareos, los sistemas simétricos empiezan a fallar. El peptidoglicano es el componente principal de la pared bacteriana. Este polímero va a estar formado por una asociación o una unión lineal de un disacárido. Este disacárido va a estar formado por dos azúcares que van a ser la N-acetilglucosamida y el N-acetilmurámico. Ahora para la síntesis del peptidoglicano vamos a tener tres fases. En la primera fase va a estar constituido por la unidad disacárida, que como ya sabemos está el N-acetilglucosamida y el N-acetilmurámico. Aquí se van a activar estos dos compuestos con el uridindifosfato y se van a sintetizar por separado. Después el N-acetilmurámico lo que va a pasar es que va a crear una adición secuencial reordenada de distintos aminoácidos que son la L-ala, el D-glutamato, la lisina y la D-ala. Todos estos compuestos van a producir un pentapéptido. Ahora en la fase 2 este pentapéptido se va a transferir a una membrana llamada un decaprenilfosfato. Aquí esta reacción va a ser catalizada por una translocasa específica y esta situación se va a producir cuando las modificaciones ocurran en la estructura básica de las bacterias. Bien, ahora, ¿cómo actúan los antibióticos a nivel de la síntesis de los peptidoglucanos? Todos los antibióticos tienen un efecto bactericida sobre las bacterias en crecimiento. Esto se debe a que ellos inhiben determinados pasos en el ciclo de la síntesis y en el ensamblaje del peptidoglucano, provocando así la acumulación de los precursores de este peptidoglucano, lo que a su vez desencadena la activación de autolisinas de la bacteria, que van a degradar a este peptidoglucano y que finalmente van a provocar la lisis celular por entrada masiva de agua a una célula. Un ejemplo muy claro de esto son los antibióticos betalactámicos, como las penicilinas y las cefalosporinas, que estas van a inhibir la reacción que tiene de entrecruzamiento por transpeptidación, que nosotros sabemos que la transpeptidación es la unión entre la glicina y la ALA. Las betalactamasas son enzimas secretadas por bacterias gram positivos que se encargan de romper el anillo betalactámico de algunos antibióticos, desactivando sus propiedades antimicrobianas, ya que estas son capaces de romper el puente amida del anillo cefalosporínico y producir derivados ácidos sin propiedades bactericidas. Esto va a evitar que los antibióticos se unan a proteínas transportadoras y de esta forma van a impedir la pared bacteriana, es decir, que no se va a lograr la lisis bacteriana. Los antibióticos que se ven afectados son las penicilinas, las cefalosporinas, el entradepem y el carbapenem. Un absceso es la acumulación de pus causada por una infección bacteriana.
Siguiendo el principio 1 de los antibióticos, lo primero que nosotros debemos de hacer es eliminar la causa, el origen, o sea, drenar el absceso para que la infección no se vaya a otras partes. Dentro de los síntomas que vamos a encontrar va a ser dolor intenso de la zona que va a irradiarse hacia arriba o hacia un lado, sensibilidad a temperaturas, fiebre, hinchazón de esa parte, olor desagradable y algunas veces dificultad para respirar. Si es en el caso odontológico, vamos a presentar dolor de muela intenso, persistente y grave que se va a irradiar hacia la mandíbula, hacia el cuello o hacia la oreja. De igual manera, sensibilidad a temperaturas, fiebre e hinchazón, muchas veces de la cara, del rostro, olor desagradable y dificultad igualmente para respirar o para deglutir. En el momento en el que nosotros tenemos ese absceso, tenemos que darnos cuenta del color de la pus. Si encontramos una pus oscura, maloliente, significa que hay presencia de bacterias que son anaerobias. Si encontramos pus amarilla y clara, hay presencia de cocos gram positivos. Si la pus fuera verde y de igual manera maloliente, igual encontramos presencia de bacterias anaerobias. Si el exudado es líquido y es oscuro, hay presencia de gram negativos. Y si el exudado es amarillo y con gránulos, hay presencia de actinomisis. Sabiendo esto, nosotros ya conocemos los antibióticos que debemos usar. En primera instancia está la penicilina, que va a inhibir la síntesis de la pared bacteriana. Después va a estar la clindamicida, que es un derivado de la incomicina, que va a suprimir la síntesis proteica. Y también vamos a tener la amoxicilina junto con el ácido clavulánico, que esta va a impedir la correcta formación de las paredes celulares de las bacterias. Es importante que nosotros no abusemos del uso de estos antibióticos cuando existe un absceso, ya que puede crearse resistencia bacteriana o pueden presentarse efectos adversos de este fármaco. La celulitis es la inflamación del tejido celular subcutáneo que no tiene tendencia a la limitación. También está la penetración de los microorganismos de alta patogenicidad. Estas bacterias en muchos de los casos causan infecciones odontogénicas y las bacterias más significativas de estas son los cocos anaerobios gram positivos, los bacilos anaerobios gram negativos, los cocos anaerobios gram negativos y los bacilos anaerobios gram positivos.